El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó: que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Y cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron afuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio vemos esta gran narración del ciego de nacimiento que es sanado y puede ver. Tremenda experiencia debe haber sido para este ciego, para sus padres, para los vecinos, para toda la comunidad, de un cieguito de nacimiento poder ser capaz ahora de ver. Interesante que Jesucristo utiliza un remedio muy antiguo, no lo sugiero, pero bueno, Jesucristo puede utilizar medios caseros para hacer de sus milagros. Escupió, hizo lodo, se lo puso en los ojos y lo envió. Recuerden que cuando Jesucristo está haciendo esto, el cieguito no ve, el ciego. O sea que no sabe quién fue el que le puso el fango en los ojos. No lo vio. Él fue, se lavó, se le limpia los ojos, es capaz de ver. Me imagino que la gran experiencia de tener que ajustarse, ahora asociar lo que antes solamente con oídos identificaba, con los sonidos, y ahora poder ver sonidos, con imágenes. Tremenda experiencia debe haber sido para este cieguito, la cual causa una gran controversia en el pueblito. ¿Por qué? Porque todo esto pasó en el sábado, y tradición judaica se supone que uno no haga ningún tipo de trabajo, y hacer lodo, saliva, lodo, era considerado trabajo. Más aún, sanar a un cieguito es considerado un trabajo, y se supone que no se hiciera ningún trabajo. Por eso el gran debate entre los fariseos y los religiosos: ¿cómo va a ser que alguien que ha roto la ley religiosa puede ser alguien bueno? Y el otro: pero bueno, ¿cómo alguien que puede sanar a un ciego puede ser malo? Y esa gran división que se presenta. Y para que lo entiendan culturalmente, es el hecho de que se supone que en el sábado no se hiciera nada. Pero la gran pregunta: entonces, ¿quién es esta persona?
que rompe la ley religiosa, y aún así es capaz de hacer grandes prodigios que solamente alguien como Dios puede hacer. En esa crisis está el profeta. ¿Quién es esta persona? Él dice que es un profeta, el cieguito dice que es profeta. Pero el cieguito, me imagino la experiencia del cieguito. Cieguito de nacimiento y ahora está viendo y se encuentra en el lío de debates, lo echan fuera de la sinagoga, o sea que ya no tiene pertenencia a una comunidad religiosa. ¿Qué hago? Y las palabras muy bonitas. Supo Jesús que lo habían echado fuera. ¿Y qué hace Jesús? Y cuando lo encuentra, o sea, el Jesús que es ese buen pastor, el que va en búsqueda, el que va al encuentro. Y cuando lo encuentra, ¿qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Recuerden, el cieguito no vio quién fue el que lo sanó. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Una pregunta muy rara. Si se hubiera aparecido otra persona, que no fuera Jesucristo, el buen pastor que está en búsqueda. Si se hubiera aparecido un loquito por ahí, un loquito así como yo, y le diga, ¿tú crees en Superman? ¿Crees tú en Spider-Man? Y si lo ponemos en el contexto, ¿quién es para que yo crea en él? Una pregunta que está media rara. Lo que está interesante es que la pregunta revela que este cieguito tiene un gran deseo de creer en algo. ¿Qué es? No sé. Gracias a Dios que fue el buen pastor que vino a su alcance y le hace la pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y su pregunta, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? El deseo de querer creer en algo. O sea que este cieguito está en medio de un gran cambio en su vida. Era ciego de nacimiento, ahora está pudiendo ver y está en búsqueda de querer creer en algo. O sea que la ceguedad no era solamente física la que Jesucristo vino a sanar. Es una ceguedad que crea en nosotros un hambre por creer. ¿Y creer en qué? Hay la gran búsqueda. Y en esa búsqueda, con frecuencia, en nuestras ceguedades, empezamos a creer en cosas que no son el buen pastor, que no son Jesucristo, que no es Dios. En esa lucha estamos todos nosotros. Estamos en un camino para poder ver y ver, no solamente físicamente, ver en fe al Hijo del Hombre, a Jesucristo, nuestro Salvador. Lo que está interesante, las últimas palabras, Jesús le dijo, ya lo has visto. ¿Cuándo? Ya lo has visto. ¿Cuándo? Además de ese momento presente, pero él lo describe en pasado, ya lo vistes en el pasado. ¿Cuándo? Si él no lo vio, recuerden, ¿verdad? Estaba ciego, no ve, le pone el fanguito, va a la piscina, se lava y ahora puede ver, pero no vio quién le puso el fango en los ojos. Detallito muy importante, que si no paramos a meditar se nos puede perder. Ya lo has visto. ¿Cuándo? Yo hubiera preguntado, ¿cuándo? ¿Cuándo lo he visto? Ya lo has visto. Aquí hay un gran misterio. En nuestra búsqueda por querer ver y poder creer en algo que tenga sentido, en esa búsqueda ya en nuestro interior hay una luz que está brillando. Hay una voz que habla fuertemente. Que quizás no le hacemos caso, quizás no lo entendemos como lo que es, pero esa luz interior, a veces pequeñita, a veces grande, ese es Dios. El Dios que queremos creer en, para así salvarnos, poder creer en algo más allá.
Ya eso de en sí está en ti. Y por eso Jesucristo puede decir, ya lo has visto, o ya lo has escuchado, ya tú sabes. Esto tiene grandes implicaciones y nuestra antropología cristiana, el entendimiento de nosotros como cristianos católicos, nosotros creemos que cada persona es buena, creada a imagen y semejanza de Dios, y que Dios está en ellos. Dios está en ti. ¡Wow! Dios habla en ti. O sea, yo puedo convencerte de toda la teología, catequesis y esto y lo otro, quizás lo haga bien, quizás no lo haga tan bien, pero no le quita del hecho de que en ti ya está Dios hablándote, inspirándote, dirigiéndote, encaminándote, sosteniéndote en existencia. El mero hecho de que existe ya es prueba del que Dios está en ti, el que te sostiene en existir. Ya lo has visto, está en ti. La pregunta, ¿crees tú? ¿Crees tú que ese Dios que tanto anhelamos poder ver, poder escuchar, poder dialogar, poder tener una relación íntima y profunda, ya está en ti? ¿Crees tú en Él? Por eso ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Uno de los principios básicos hoy es domingo más cercano al 18 del mes. Hoy los misioneros eucarísticos marianos, tenemos reunión, cualquier persona que esté interesada en ser un ministro eucarístico mariano, o sea, un ministro de Eucaristía que va a los ancianitos, a los hospitales, a los asilos, a traer la Eucaristía. Si está interesado, les invitamos para que vengan a la reunión de esta noche a las 6:45. Pero uno de los puntos de la formación que tanto me he enfocado para dar a los misioneros eucarísticos marianos es que cuando van a las casas solamente hacen 2 preguntas. Y esas 2 preguntas están basadas en esta realidad de que el que está ya en ti hablándote. A ver, los ministros de Eucaristía, mis misioneros eucarísticos marianos, ¿cuál sería la primera pregunta que hace un misionero eucarístico cuando va a visitar a un enfermito? ¿Cómo te sientes? Nada fuera de lo normal, ¿no? Excepto que ahí queremos que haya un deseo de poder escuchar y validar con compasión el sentimiento del otro. Pero la segunda pregunta, aquí está la clave de la luz que ya existe en nosotros. La segunda pregunta, ¿y qué sientes que Dios te dice? Todo aquel que haya venido a buscar dirección espiritual de mí, sabe que esa es la pregunta que yo te voy a hacer. ¿Y qué tú sientes que Dios te dice? Yo no te doy la respuesta, porque yo no soy Dios. Pero yo confío que esa luz ya está en ti, que Cristo ya está hablando en ti, que tienes la capacidad de comunicarte, de dialogar, de escuchar, de discernir el Dios que ya está en ti. Por eso el que venga a mí, que no se quede desilusionado, yo no te voy a dar respuesta. Primero que si te doy la respuesta que no es, ¿a quién le van a echar la culpa? A mí no me van a poder echar la culpa porque yo nunca le digo a alguien lo que tiene que hacer. Yo lo único que pregunto es, ¿qué es lo que tú sientes que Dios te dice? Y según tu respuesta, te acompaño en ese discernimiento para tomar pasos en acción según lo que Dios te está diciendo, no lo que te digo yo. ¿Y cómo sería si cada uno de nosotros escuchara con mayor atención la voz que ya está en ti? El Dios que ya está hablando en ti. Esa voz que a veces te dice, no hagas eso. O la voz que te dice, valentía, dale, hazlo ahora, dilo, hazlo.
La voz que te dice, corre, corre, que ahora no es el momento. La voz que dice, no, enfrenta con valentía. La voz que te dice, eso está bien, eso está mal. La voz de Dios que te dice desde lo más profundo de tu ser, tú sí vales. Tú sí eres digno de amor. Tú eres bueno. Tú sí puedes. Adelante. Valentía. Ánimo. No tengas miedo. La paz esté contigo. Yo estoy contigo. Esa voz es Dios. Y está en ti. Ya lo has visto. Ya lo has escuchado. El que está hablando contigo. Ese es Dios. La pregunta queda, ¿crees que ese es el Señor?